Acá lo que tenemos es un script ya previamente creado, donde lo que se hace es crear los diferentes componentes para utilizar el Resource Governor. Dentro de estas tenemos aquí que lo primero que hay que hacer es precisamente crear lo que sería el pool de recursos. Dentro de ese pool de recursos tenemos dos, uno es de baja prioridad y uno de alta prioridad. Vean que la diferencia es el mínimo CPU es de 0, máximo 10, mínimo porcentaje de memoria es 0, máximo 10 para baja prioridad. Para alta prioridad, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos hasta el tope máximo de CPU de 90%, mínimo de memoria el 50% está asociada a hasta un máximo de 90%, respetando el de mínimo prioridad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos baja prioridad, después alta prioridad, lo ejecutamos, después tenemos los workloads, entonces serían las cargas de trabajo, y las cargas de trabajo van a utilizar un pool de recursos que se crearon anteriormente. Si vemos esta carga de trabajo, que en este caso se llama demo db1wg, lo que me dice aquí, importancia es baja, de CPU por segundo es 20, máximo de memoria otorgada es 20, utilizando, ¿ven?, baja prioridad. Incluso vean que aquí le estoy poniendo, o se le está poniendo también lo que se llama el maxDOP, que es la parte de paralelismo. Entonces solo está dejando que utilice un thread, solo un CPU a la vez para atender a todos los queries que atendan y que cumplan con este workload. Entonces vean que incluso se le está poniendo acá group max request 10. Solo 10 requests para este workload máximo, baja prioridad. Vean que es un poquito más detallado que el resource pool. Aquí yo estaba hablando de porcentajes, aquí estoy hablando de CPU time por segundo. Entonces, ese es el workload de baja prioridad. Después está el workload de alta prioridad. Nos dice, importancia alta, puedo tener hasta 100 group requests corriendo a la vez, máximo CPU por segundo 80%, máxima memoria hasta el 80% y un timeout de 30 segundos. Y vean que se le puso maxDOP de 4. Puedo utilizar hasta 4 CPUs en paralelo con alta prioridad. Estos son contadores que hay en SQL Server. Entonces cada vez cada query que se ejecuta va a tener una asignación, en este caso máxima de CPU que puedo utilizar por segundo. ¿Dónde es que se ve esto más? Hay unos queries de SQL Server donde uno puede ver cuál ha sido el uso de CPU, o los queries más que más consumen CPU. Entonces ahí uno le dice a uno la cantidad de CPU por segundo que está consumiendo un query. Eso se hace con algo que se llama los DMVs o los Dynamic Management Views. Por ejemplo, si estamos hablando de DMVs, aquí tengo un blog post que es para SQL Azure, digamos, que es para la nube, pero el query es casi igual para el local. Entonces aquí, si nosotros vemos, tenemos algo interesante. Ven que me dice, ¿cuáles son los SQL más intensivos? Y ven que aquí yo puedo saber high CPU queries. O sea, ¿cuáles son los queries que me están obteniendo más uso de CPU? Y dentro de eso se obtiene de unos DMVs. Es el Dynamic Management Views. En este caso, de sys.dm except query stats. Digamos, es que todo lo que se ejecuta en SQL Server queda grabado. O sea, se llevan estadísticas. Aquí tenemos otra de uso CPU.
vea que es el worker time, cuánto hace por segundo. Entonces, con esa información que se está capturando el SQL Server, es que él sabe cuánto está consumiendo un query, y con base en eso, va y lo asocia a los workloads que nosotros tenemos y los límites que le hemos establecido. Una vez que se han configurado eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo que ejecutar este reconfigure, y ahora viene aquí la parte de la función de clasificación. Bien, primero vamos a crear una función de clasificación, que eso es utilizado igual por el Resource Governor. En este caso es para las bases de datos. Vean, aquí tenemos, va a ser el default, db2 o demo db1. Esa es la función de clasificación. Y ahora lo que decimos es, el Resource Governor, lo decimos, ya active el Resource Governor con una función de clasificación que es la que acabamos de crear anteriormente. Entonces, aquí lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho hasta este momento? Yo tengo el Resource Governor, va a llevar un query, él va a tener que determinar ese query qué tipo de carga de trabajo se le va a asignar. Entonces lo que va a ver, se va a fijar es en él, esta función, fn classify divis. Por esa función de clasificación le estamos diciendo que se van a administrar los recursos. Esa función lo que me está diciendo es que si la base de datos es demo db2, debe devolver demo db2 wg. Y si es db1, demo db1 wg. Si nosotros nos devolvemos acá, vean, db2 era el db2 workgroup. Ven el nombre. Ahora, si nos vamos para aquí arriba, ven el workload group, ese que acabamos de crear. Y si vemos aquí, el workload group dice que utilice alta prioridad. ¿Cuál es ese? El resource pools que acabamos de hacer. Entonces, así es como él está clasificando. Ven que todo empieza, si lo vemos desde el punto de vista de ejecución, empieza el query, lo primero que va a hacer en la instancia, cuando el Resource Governor está activo, va a ejecutar esta función de clasificación. Y esa función de clasificación, vean que en realidad es una función que nosotros podemos definir. Aquí está con nombre de bases de datos, pero yo podría decir con base en algo del connection string, o con el nombre de la aplicación que se está conectando, o con base en el nombre de usuario, o con base en el grupo del usuario que se esté conectando. Me voy a devolver una serie de criterios, y esa serie de criterios, dependiendo de esa serie de criterios, voy a devolver el resource pool o el workload que le corresponde. Y con base en ese workload, le asigno la prioridad del resource pool. Y así puedo controlar el desempeño del SQL Server.